El vapor del centro de planchado subía con ritmo constante mientras deslizaba la plancha sobre una camisa blanca. El sol de la mañana entraba tamizado por las cortinas del salón y por un momento todo parecía en calma. Había terminado ya con la colada de la semana y me dedicaba a dejar en orden el uniforme de Óscar, aunque hacía tiempo que insistía en que podía arreglárselas solo. Las manos me seguían como si tuvieran memoria propia, cosidas al gesto de cuidar. El timbre sonó justo cuando guardaba el último cuello entre las perchas. Al asomarme por la ventana, los vi. Coral bajaba primero del coche impecable como siempre con ese vestido entallado y el cabello recogido con precisión quirúrgica. A su lado, un hombre que no conocía, traje gris, maletín de cuero, expresión de superioridad mal contenida, bajó con paso seguro. Óscar fue el último arrastrando los pies, los hombros hundidos, incapaz de levantar la mirada. Abrí la puerta antes de que tocaran de nuevo. Coral ya tenía la mano estirada hacia el timbre. «Buenos días, Amadora», dijo, con una sonrisa más afilada que amable. «Hemos venido a traerte una noticia importante». El hombre del maletín se adelantó. «Señora Briones, soy el licenciado Marcos Real, abogado de la familia. Estamos aquí para informarle que se ha formalizado la venta de esta propiedad. Es lo mejor para todos. Su hijo y su nuera se han ocupado de todo. Tendrá que desalojar la casa esta misma semana». Yo no respondí. Solo giré lentamente sobre mis talones, volví al cuarto de la plancha y recogí la prenda que había dejado a medias. Mientras escuchaba cómo abrían su carpeta con aire de victoria, terminé de pasar la camisa sin levantar la vista. No me temblaban las manos. No lo harían, porque en el fondo ya lo sabía. Y aunque aún no tenían ni idea, yo llevaba semanas preparando lo que estaba por venir. Mientras ellos hablaban en la sala discutiendo cláusulas y firmas, yo doblaba con cuidado la camisa recién planchada. El algodón aún estaba tibio, y el olor del almidón me llevó sin querer a otro tiempo. A otra cocina, otra luz, otras manos. Teófilo y yo comenzamos a levantar esta casa cuando aún no sabíamos si podríamos pagar más de 3 sacos de cemento por mes. Él trabajaba en construcción todo el día y por las noches con las manos agrietadas venía directo aquí. Poco a poco Bea me decía, usando ese apodo que me reservaba solo él: «La haremos ladrillo por ladrillo. Esta casa será nuestro refugio aunque lluevan tempestades». Y llovieron. Vaya que llovieron. Durante más de 10 años trabajé por las mañanas como profesora de lengua en el instituto del barrio y por las tardes, cuando el aula se apagaba, cosía. Empecé con arreglos sencillos y acabé haciendo trajes completos por encargo. No por vocación, sino por necesidad. Cada azulejo en el baño, cada estantería en la despensa fue pagado con horas sin dormir, con dedos picados por agujas, con la espalda encorvada frente a una máquina ruidosa. Teófilo no alcanzó a ver la casa terminada. Cayó desde un 3er piso cuando ayudaba a construir un bloque de pisos nuevos. Óscar tenía 11 años. Yo no lloré en el entierro. Tenía miedo de que si empezaba, no pudiera parar nunca. Desde entonces esta casa no solo fue un hogar, fue escudo, fue prueba de resistencia, fue promesa cumplida. Aquí dormí en los meses más duros, aquí curé las fiebres de mi hijo. Aquí se celebraron sus cumpleaños con bizcochos caseros cuando no había para más. Cada baldosa está colocada con una intención. Cada grieta cuenta algo. Y ahora Coral entrapisa con sus tacones el suelo que barrí durante más de 2 décadas y pretende hablar de ventas y comodidades como si supiera lo que vale esta casa. Pero no lo sabe. No podría. Y eso fue lo que me obligó por primera vez a recordar cómo empezó todo con ella. Cómo se ganó mi confianza y cómo la fue usando poco a poco. Coral era de esas mujeres que saben cómo caer bien desde el primer segundo. Sabía cuándo sonreír, cuándo elogiar el postre, cuándo preguntar por mis rodillas, como si realmente le preocupara si el invierno me afectaba. Llegaba los domingos con un ramo de margaritas blancas. Mis favoritas, decía ella, aunque yo jamás se lo había mencionado, y se ofrecía a poner la mesa o fregar los platos sin que nadie lo pidiera. Yo no estaba acostumbrada a esa dulzura,
Pero después de tanto tiempo criando a Óscar, sola pensé que quizá la vida al fin me premiaba con una nuera amable. Al principio todo parecía inocente. Una tarde, mientras preparábamos café en la cocina, me preguntó: ¿tienes copia de las escrituras de la casa Amadora? Es que con lo que vale hoy el barrio, menuda joya tienes, reí algo incómoda. No tengo intención de vender Coral. Esta casa no es inversión, es historia. Ella asintió con aire comprensivo. Pero a partir de ahí, los comentarios se repitieron, disfrazados de interés casual. Hoy en día se hacen maravillas con las reformas. Una sola pared menos y este salón sería una joya minimalista. ¿Has pensado en lo inseguro que está el barrio últimamente? ¿Tú crees que podrías mantener este lugar sola dentro de unos años? Un día me pidió algo extraño, mi DNI. Dijo que Óscar estaba organizando una fiesta sorpresa para mi cumpleaños y quería asegurarse de escribir bien mi segundo apellido. Me pilló distraída y se lo entregué sin pensar. Se lo llevó al baño con la excusa de copiarlo en el móvil. Nunca supe si lo fotografió o si lo escaneó, pero cuando volvió, me lo devolvió con una sonrisa radiante. Pasaron unas semanas, hasta que una mañana recibí una llamada del registro de la propiedad. El tono del funcionario era educado, pero firme. ¿Se encuentra usted bien de salud, señora Briones? ¿Está segura de que no ha designado una apoderada recientemente? En ese instante algo dentro de mí se encendió. Una sospecha que llevaba tiempo revoloteando se posó por fin con todo su peso, y no tardó en confirmarse. Disculpe que la moleste, señora Briones, dijo el funcionario al otro lado del teléfono, pero hoy vino una joven a nuestra oficina identificándose como su apoderada. Quería consultar el estado registral de su vivienda. Alegó que usted está empezando a tener dificultades cognitivas y que es urgente adelantar ciertos trámites antes de que la situación empeore. Por un instante no pude reaccionar. Sentí como si el suelo bajo mis pies se abriera en silencio. Apreté el auricular con fuerza, como si eso pudiera cambiar lo que acababa de oír. Dificultades cognitivas, repetí con la voz más serena que el temblor de mis manos. Sí, eso nos dijo. Incluso mostró una copia de su DNI, pero algo no nos cuadró. La conozco de años y decidí llamarla directamente antes de mover ningún papel. Le agradecí con el corazón latiéndome en las sienes. Cuando colgué, corrí a mi habitación y abrí el cajón donde guardo mis documentos importantes. El DNI estaba allí, el original intacto, pero entonces lo recordé con una nitidez que me hizo maldecirme en voz baja aquella tarde en que Coral me pidió el documento con la excusa de revisar la grafía de mi segundo apellido. Lo llevó al baño. Se demoró. Cuando volvió, su sonrisa era perfecta, y yo, idiota, ni sospeché. Me senté en la cama con el DNI en una mano y un nudo en la garganta. La imagen de Coral con sus flores y sus frases dulces ahora me parecía un disfraz grotesco. No había ninguna fiesta de cumpleaños. No había interés por mi apellido. Había un plan, uno bien calculado. Y ahora sabía que lo siguiente no sería solo una consulta, irían por la casa, y lo harían alegando que yo ya no era capaz de decidir. Esa noche no dormí. Pasé horas sentada en la cocina con un cuaderno anotando fechas, comentarios, miradas. Cada cosa que antes me pareció menor ahora encajaba como pieza de un rompecabezas enfermo. Y al amanecer tomé una decisión. Iba a proteger lo que era mío, aunque tuviera que hacerlo piedra por piedra. No soy mujer de confrontaciones ruidosas. Nunca lo fui. Prefiero la estrategia al escándalo, el cálculo al grito. Y si Coral pensaba que me iba a dejar acorralar, entonces no me conocía en absoluto. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor abrigo de entretiempo y bajé al banco donde he tenido mi cuenta durante más de 30 años. Pedí hablar con el director, un chico joven educado que me ofreció un café al sentarme. Le expliqué con tono sereno que necesitaba añadir una clave de seguridad adicional a todas mis operaciones. Nada podría moverse sin esa contraseña verbal, una que solo yo conociera. Asintió con respeto. Al parecer no era la primera madre mayor que venía con ese tipo de sospechas. De allí, caminé al registro de la propiedad.
Exigí que cualquier intento de modificación sobre mis escrituras venta cesión poder notarial, lo que fuera, quedara condicionado a una confirmación directa conmigo por teléfono. Dejé constancia escrita, firmada y registrada. Cuando me fui, sentí el peso del dossier bajo el brazo como un escudo invisible. La tercera parada fue más personal. Subí la cuesta hasta el despacho del doctor Beltrán, abogado de la familia desde que Óscar era niño. Me recibió con una sonrisa afable, sin preguntas innecesarias. Le conté todo. Su expresión fue pasando de la curiosidad al enfado contenido. Haremos 3 cosas, dijo. Un testamento actualizado, una declaración firmada de tu plena capacidad mental y una revocación de cualquier poder previo. Firmé sin dudar. Cuando salí, llevaba una carpeta con documentos sellados oficiales contundentes. Esa misma tarde pasé por una tienda de electrónica y compré una pequeña cámara oculta. Disfrazada de reloj de sobremesa, la coloqué en la sala principal, donde sé que suelen sentarse cuando me visitan. Nadie la notaría, pero todo quedaría registrado. Ya no tenía miedo. Ahora era otra cosa lo que me sostenía. Una mezcla de dignidad, memoria y rabia. Y lo único que necesitaba era esperar, porque ellos volverían. Estaba segura. Volverían y esta vez sería yo quien observara en silencio. No tardaron en volver. 2 días después, como si nada hubiera ocurrido, Coral apareció otra vez con su abogado a cuestas. Esta vez vestía de tonos suaves, casi maternales, y traía una bolsa con bollitos del horno de la esquina. Amadora, no queremos que esto sea una carga para ti, dijo mientras se quitaba la chaqueta. Hemos pensado en un piso más pequeño, más manejable, cerca del centro médico. Te lo tenemos todo resuelto. El abogado, el mismo que ya conocía, asentía en silencio, desplegando sus papeles sobre la mesa del salón. Yo sonreí tranquila y les ofrecí té con canela. Puse las tazas sobre la mesa con cuidado, como si se tratara de una simple merienda entre familia. Queremos ayudarte, insistió Coral tomando una de las carpetas. Es solo una firma, nada más. Así todo será legal, claro y rápido. Tomé el documento entre mis manos como quien hojea una receta. Leí en silencio despacio mientras escuchaba el tic-tac del falso reloj sobre la repisa. El té humeaba en las tazas, pero nadie lo tocaba. El papel parecía una sesión amistosa. Pero al repasar el segundo párrafo lo vi. No era una venta ni una donación condicionada. Era una transferencia directa de propiedad. El inmueble pasaría a nombre de Óscar y Coral, sin condiciones, sin empresa, sin pago. Levanté la vista y los miré uno a uno. Ellos esperaban que dudara, que preguntara, que llorara. En cambio sonreí. ¿Y esto lo ha revisado un notario?, pregunté con voz dulce. Coral se adelantó. Es solo un borrador, suegra. Todo es para facilitarte la vida. Asentí y dejé el documento sobre la mesa como quien devuelve un pañuelo ajeno. Lo pensaré con calma. Ya sabes que a mi edad me gusta leer todo 2 veces. Ellos fingieron comprensión, pero lo noté una pizca de impaciencia en los ojos del abogado, un ligero temblor en la pierna de Coral. Sabían que estaban pisando terreno resbaladizo, pero aún no sabían cuánto. Esa noche, mientras transfería el video de la cámara al portátil, supe que ya tenía lo que necesitaba para el siguiente paso. No me tembló la mano cuando los hice volver. Los llamé yo con tono amable diciéndoles que había revisado los papeles y que tenía algunas dudas que quería comentar en persona. Coral aceptó al instante. Su entusiasmo era casi ofensivo. Cuando llegaron los recibí con la misma sonrisa que me habían visto usar tantas veces. Les ofrecí sentarse, les puse otra vez té sobre la mesa. Esta vez con un toque de azahar para los nervios, pensé. Pero el temblor no iba a ser mío. He estado pensando mucho, dije, abriendo una carpeta de tapas firmes y color burdeos, la misma donde guardé los documentos más importantes de mi vida. Primero saqué el informe médico firmado por un neurólogo del hospital provincial. Claramente certificaba mi plena lucidez, mi memoria intacta, mi capacidad para tomar decisiones legales sin ningún tipo de asistencia. Después coloqué sobre la mesa la denuncia oficial que había interpuesto esa misma mañana
en la comisaría por intento de estafa y suplantación de identidad. Coral dejó de sonreír. Pero, suegra, ¿qué? No le respondí. Saqué mi móvil y reproduje el audio que había solicitado al funcionario del registro. Se escuchaba nítidamente la voz de Coral diciendo que yo estaba perdiendo facultades y que ella tenía plenos poderes para actuar en mi nombre. Una mentira grabada con voz firme y segura. Por último, el golpe final, una impresión a color de la copia adulterada de mi DNI. No era un buen escaneo. El margen estaba recortado, la firma parecía ligeramente modificada. El supuesto abogado se tensó. Comenzó a recoger sus documentos con manos inquietas. Fue entonces cuando lo miré directamente a los ojos. ¿Podría darme su número de colegiado, por favor? No dijo nada. Ni siquiera intentó justificarse. Se levantó con torpeza, guardó todo como pudo y salió sin despedirse, dejando tras de sí el aroma de un fracaso mal disimulado. Coral me miraba pálida. Óscar, en cambio, no decía palabra. Sus ojos no se atrevían a buscar los míos, y fue en ese silencio que supe que aún faltaba la verdad más dura por descubrir. Óscar se quedó sentado como clavado a la silla, mientras el falso abogado huía por la puerta. Coral, en cambio, se puso de pie de golpe y empezó a caminar por el salón como una fiera enjaulada. «Tu madre es una vieja paranoica», gritó dirigiéndose a Óscar. «Todo esto es una exageración. Yo solo intentaba ayudarla, maldita sea». Me mantuve en silencio unos segundos. Dejé que el eco de sus palabras quedara suspendido en el aire como humo espeso. Entonces, saqué el último papel de la carpeta. Lo extendí sobre la mesa girándolo hacia mi hijo. «Esto es una cesión de propiedad firmada por ti hace 3 semanas», dije con voz tranquila sin una pizca de temblor. Óscar se inclinó, lo leyó en silencio y el color se le fue del rostro como si una sombra lo atravesara. Pero Coral me dijo que era una autorización para hacer consultas en el catastro. Balbuceó evitando mi mirada. No sabía lo que estaba firmando, mamá, te lo juro. Me levanté despacio. Me acerqué a él. Durante un segundo me pareció ver al niño que alguna vez fue el que me agarraba de la falda en los pasillos de la escuela. Pero ya no quedaba nada de eso. «Tú me entregaste, hijo», le dije en voz baja. «Y ni siquiera lo sabías». Coral cruzó los brazos desafiante como si no entendiera el peso de esa frase. Óscar agachó la cabeza perdido entre la culpa y la vergüenza. Yo los miraba a los dos, pero no sentía rabia. Lo que sentía era más antiguo, más hondo. Una tristeza seca como polvo de años que ya no volverían. Esa casa la levanté con mis manos. Cada piedra tenía el esfuerzo de mi espalda, el aliento de tu padre, Óscar. Y ahora verla usada como moneda para una ambición tan miserable me dolía más de lo que había imaginado. Pero aún no era el final, porque todavía quedaba una última jugada. Y esta vez sería pública. El sonido del mazo retumbó en la sala del juzgado como un trueno seco. Coral no levantó la vista en ningún momento mientras el juez leía la sentencia. Falsificación de documentos, usurpación de identidad y tentativa de estafa. La palabra culpable cayó con el peso de una piedra lanzada al fondo de un pozo. Las pruebas que presenté fueron tan claras, tan ordenadas, que el juicio fue casi una formalidad. Las grabaciones, la denuncia previa, el testimonio del registrador, la copia adulterada de mi DNI, todo estaba allí. Coral intentó alegar desconocimiento, incluso que fue manipulada por otros, pero su tono era hueco. Hasta su propio abogado se mostró incómodo al representarla. Poco después, su rostro desapareció de los anuncios de la inmobiliaria donde trabajaba. En su página ya no aparecía su foto sonriente ni los listados de pisos de lujo. Escuché que intentó buscar empleo en otras agencias, pero con antecedentes nadie quería tocarla. Su reputación quedó manchada como una mancha de aceite en seda blanca, imposible de borrar. Óscar, por su parte, no dijo mucho. Empacó sus cosas y se mudó a un piso pequeño cerca del parque, donde solía llevarlo su padre de niño. Vendió su coche, dejó el trabajo en la empresa de Coral y se fue deshaciendo en silencio de todo lo que oliera a ella. Comenzó a visitarme los domingos.
No decía gran cosa, a veces solo venía con una planta en maceta, otras veces con una caja de té nuevo. Se sentaba conmigo en la cocina, mientras yo cosía en silencio como en los viejos tiempos. No hablábamos del juicio, ni de la casa, ni de Coral. Solo dejábamos que el tiempo respirara entre nosotros. Yo no buscaba venganza. Solo quería recuperar la paz que me arrebataron a traición. Coral ya no podía hacerme daño y mi hijo estaba volviendo paso a paso al lugar del que nunca debió alejarse, aunque lo que aún no sabía era que la casa aquella, por la que estuvieron a punto de destruirlo todo, ya no iba a quedarse en mis manos por mucho tiempo. Han pasado 6 meses y el jardín ha vuelto a hablar. Las rosas florecen como si nunca hubieran sido testigos del silencio tenso que reinó en esta casa. Cada mañana al regarlas, siento que el agua no solo limpia la tierra, sino también las heridas que dejaron aquellos días. Estaba sentada bajo el limonero, dejando que el sol me templara los huesos, cuando vi al cartero dejar una carta en el buzón. Reconocí la letra al instante, redonda, elegante, un poco forzada. Coral. Volví a mi silla antes de abrirla, no por miedo, por respeto a la paz. La leí despacio con los dedos firmes. No era larga. No pido perdón. Solo quería que supiera que lo entendí todo tarde. Pensé que una casa era solo paredes. No sabía que podía tener alma, la suya. No lloré. No respondí. Guardé la carta en la caja de madera donde conservo las fotos de Teófilo, los dibujos de Óscar cuando era niño y el primer juego de llaves de esta casa. Allí donde va lo que duele, pero también lo que enseña. Los sábados, Óscar viene temprano con un saco de tierra o unas semillas nuevas. Me habla de jardinería como si fuera un idioma secreto entre nosotros. Yo le escucho. Nunca le pregunté si fue Coral quien lo arrastró o si él cerró los ojos por conveniencia. Ya no importa. Ahora por fin está presente. La casa sigue en mi nombre. Pero hace semanas hice algo más. Comencé a tramitar la cesión para que cuando yo me vaya, pase directamente a un centro de acogida para mujeres mayores en situación de abandono. Ningún ladrillo será vendido por ambición. Cada pared seguirá cobijando dignidad. Al caer la tarde me siento en mi mecedora frente al jardín y toco el crucifijo de Teófilo, ese que no me he quitado desde su muerte. Lo conseguimos, amor, susurro. Ni un ladrillo se movió. Y mientras el viento acaricia las rosas, sé que las raíces siguen vivas, más hondas que nunca.